Bienvenidos al espacio Aprendiendo de, un espacio con personas importantes de la Biblia. Retomamos a los colaboradores de Pablo. El que vamos a mencionaros en esta mañana lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Alcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Aquí encontramos a un ejemplo de hombre, Estéfanas. Podríamos mencionar a Fortunato también y a Acaico, pero nos queremos centrar en Estéfanas porque le menciona en varias ocasiones. Este es el carácter de un verdadero siervo. Pablo ya mencionó que bautizó a esa casa y lo mencionó en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 16. Dice lo siguiente: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo agrega ahora que son las primicias de la obra de Dios en esa zona. Y Pablo los utiliza como ejemplo para seguir cuando dice que se han dedicado al servicio de los santos. Esta palabra significa adicto, entre comillas, o determinado, según el diccionario. Implica que aprovechaban las oportunidades de servir a los demás, no para lograr una posición de liderazgo, sino para suplir las necesidades de los hermanos en Cristo. No indica que les ministraba la palabra de Dios, sino que suplieron sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Seguramente nosotros podemos hacer esto en una congregación, o en una familia, o en un ministerio. Podemos suplir las necesidades, a lo mejor físicas, de una persona. Pero las espirituales, ¿podemos darle una palabra de ánimo, de aliento en estos días? Para lograr ser un buen ejemplo es necesario que uno demuestre una actitud de servicio hacia los demás. Y esa actitud comienza en el hogar y se extiende a la casa de Dios. Si uno no puede servir a su familia primero, no hay esperanza de que va a llegar a servir con amor en la casa de Dios y en la familia de Dios. Es como compartíamos en el día de ayer. Si tú quieres predicar el evangelio a las naciones, primero lo tienes que hacer en tu hogar, primero lo tienes que hacer en el barrio, primero lo tienes que hacer a tu vecino, a las personas más cercanas, y luego el Señor te llevará a las misiones. No pretendas ir a las misiones si no quieres dar testimonio de Dios a los que tienes más cerca. Se empieza a servir en la familia primero, y luego se extiende a la congregación, a la iglesia, al cuerpo, al ministerio. Es interesante que aquí Pablo no hace mención de un llamado especial de Dios para ser uno dedicado al servicio. Más bien es una actitud que se cultiva dentro del ser cambiado. Cuando Jesús nos cambia, somos agradecidos. Somos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, por quitar lo que nos separaba de Él. Y cuando eres agradecido con Dios, sirves a los demás. Quieres que los demás conozcan ese amor, conozcan a Dios. Un enfoque correcto va a producir resultados correctos. Y la necesidad de seguir el ejemplo de los verdaderos siervos de Dios es importante en la vida de un cristiano. Pablo decía: aprended de mí como yo aprendo de Cristo. Ellos no solamente realizaron tareas, sino trabajaron al punto de estar exhaustos. Se dieron por completo al ministerio, a la congregación. Por eso Pablo hace mención de Estéfanas, hace mención de Fortunato y de Acaico. Aquí ilustra el hecho que un verdadero siervo no espera una buena solución a los problemas, sino que busca una solución hasta que la haya. Estos hombres se acercaron a Pablo para comentarle y para aclararle todos los asuntos pendientes en Corinto. Y Pablo, si sigues leyendo, versículo 17, dice que le suplieron la ausencia de la iglesia o la información que faltaba de la carta enviando a Pablo. Versículo 18 dice que no solamente ayudó a Pablo en determinar un futuro en cuanto a su trato en la iglesia, también ayudó en gran manera a la iglesia en Corinto.
Ellos son ejemplos dignos de seguir, y por eso Pablo los manda a someterse a alguien así. Lo menciona el versículo 16. Pablo indica que un reconocido como siervo de los demás debe gobernar sobre la congregación, y es exactamente lo que Jesús enseñó a los discípulos. Se lo enseñó a la hora de lavar los pies. Hay que servir a los demás y no creerse superior a los demás. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y estos hermanos, Estéfanas, Fortunato, Acaico, por mencionarlos, servían a los demás en la congregación, servían a los demás en su familia. Son dignos de ser reconocidos como ayuda en la iglesia. Lo que me llama la atención es que eran estímulos de Pablo desde lejos. Pablo a lo mejor podía estar en otro lugar, en otra ciudad, en otra situación, y podía confiar en estos hermanos. Sabía que estos hermanos podían llevar adelante una congregación, guiados en primer lugar por el Espíritu Santo y además sirviendo a los demás. Por eso no estamos solos en la lucha. Pablo no estaba solo en la lucha. Tenía colaboradores que le ayudaban, y este es el caso de Estéfanas. Pablo ahora les hace recordar a la iglesia en Corinto que no están solos. Hay iglesias en Asia Menor que también siguen en la verdad. Aquila y Priscila son otro ejemplo mencionados, y se les menciona creo que no menos de 6 veces en las Escrituras. También son responsables por instruir a Apolos activamente que siguen el servicio para el Señor. Pablo los menciona en sus cartas. Si lees el versículo 20, menciona que los saludos deben ser con amor fraternal. Pablo demuestra que utilizó este tipo de amor fraternal a los hermanos para escribir las cartas. Las firmaba con su propia mano, pero siempre saludaba a todos. Saludaos con ósculo santo. Saludados entre vosotros, amor fraternal. Había también hermanos en la congregación y en ese ministerio que en vez de unir, en vez de tener una misma visión, estaban divididos, creaban divisiones. Y Pablo no les guarda rencor. No guarda rencor contra ninguno de los hermanos a pesar de sus malas actitudes hacia él o hacia el ministerio. Amor fraternal. Incluso a mi enemigo. Incluso a esa persona que causa división. Y esta es una lección importante para nosotros. Primera de Corintios capítulo 16 versos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estéfanas y su familia son el blanco de estos versículos en la carta de Pablo. Revela puntos importantes sobre esas personas. Y esos puntos para nosotros tienen que ser grandes lecciones. Primeramente, Estéfanas y su casa fueron las primicias de Acaya. Es decir, fueron los primeros que se convirtieron al Evangelio en esa región de Grecia. Fueron uno de los pocos que Pablo bautizó personalmente. Recuerda que Pablo tenía la costumbre de dejar que otros discípulos bauticen a las personas. Sin embargo, aquí notamos con excepción que el hacer algo que no hacía normalmente le dio una gran ganancia al Evangelio más tarde. Estéfanas, su casa, se volvieron fieles discípulos. Y a veces tenemos que hacer lo que no acostumbramos a hacer para obtener resultados que no acostumbramos a tener. A veces hay que cambiar la manera de hacer algunas cosas para que no entre en la rutina. A veces trabajamos por rutina. Trabajamos mecánicamente, no queremos salir del molde, no me saques de cómo tengo organizado esto, de cómo hago este trabajo, y no hacemos ideas nuevas. No somos creativos. Estéfanas y su casa se volvieron fieles a Cristo. Fueron fieles discípulos. Y como te he mencionado, a veces tenemos que hacer lo que no acostumbramos a hacer. A veces hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados que no acostumbramos a tener. Y esos resultados son positivos,
pero ojo, pueden ser negativos también. Estéfanas y su familia eran las primicias, o sea, eran los diezmos de Dios en aquella región. Eso es interesante. Dice la palabra que su pueblo es sus primicias, y los que le son fieles son vistos por él como especiales. Aquí aprendemos que más de dar apenas el 10% de nuestro dinero, por ejemplo, en una ofrenda, en el diezmo, nosotros tenemos que ser el diezmo, tenemos que ser la ofrenda. Ser el diezmo significa honrar a Dios con nuestra vida, respetarlo, colocarlo en el primer lugar. Ofrendarnos cada día a Él. Estéfanas y su familia eran las primicias. Y muchos oyeron el Evangelio en Acaya, juntamente con Estéfanas, pero él y su casa fueron los primeros en reaccionar positivamente y se convirtieron, se hicieron discípulos de Cristo. Eso muestra prontitud, disponibilidad, entrega sin reservas, sin rodeos, lanzarse de cabeza. Muchos tardan en convertirse, pero terminan convirtiéndose después de un largo tiempo, de un proceso. Amén. Por lo menos se pueden convertir. Aquí está mencionando que al momento Estéfanas y su familia empezaron a trabajar. Dijeron, oye, aquí estamos. Aquí estoy yo, aquí está mi familia, a vuestro servicio. Pero los del tipo de Estéfanas son los que se entregan sin tardar. Hay otros que a veces, pues, se entregan, se convierten a Cristo más tarde. Es un proceso. Hay otros que lo hacen al momento y se ponen a disposición de la congregación al momento. Otros más tarde, pero lo hacen. Lo importante es hacerlo. Pero aquí Estéfanas y su familia fueron al momento. ¿Por qué posponer nuestra entrega a Dios? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿No ha pasado en muchas ocasiones que quieres compartir el Evangelio y dices, soy demasiado joven? Mañana si Dios quiere. ¿Por qué posponer algo para mañana cuando lo puedes hacer hoy? Solo quien de verdad quiera correr el riesgo de no ser salvo, nunca sabrá cuándo han perdido esa oportunidad. Conozco a amigos que he podido compartirles el Evangelio y han dicho, es que tengo ahora un trabajo que me está saliendo, es que mi familia y yo... excusas. Al final puede que llegue su momento y nosotros no tenemos que cansarnos. No debemos dejar de orar por ellos para que la palabra de Dios les pueda confrontar. Pero al final, si dejas todo para mañana, el día de mañana se va a ser un día muy cargado, muy pesado. Al final, mañana a lo mejor no estamos. ¿Quién dice que mañana estemos aquí? Por eso, si puedes hacer algo hoy, y más que tenga que ver con tu salvación, hazlo ahora. Quizás a lo mejor eres tú el primero que se convierta en tu familia, el primero que decida bautizarse en las aguas, el primero que a lo mejor recibe el Espíritu Santo entre sus amigos, entre los familiares, el primero que deje todo para hacer la obra de Dios en su iglesia, o el primero que se entrega a Dios después de escuchar este mensaje, o después de escuchar alguna palabra que algún hermano te comparta. Solo depende de ti. La respuesta depende de ti, como siempre decimos. Lo cierto es que hay un valor especial para Dios cuando alguien es el primero en decirle sí a Él, en servirle, en hacer algo por Él. No seas lento en tus decisiones de servir a Dios. Sea siempre el primero en ofrecerse, en estar disponible. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esta es una lección que aprendemos de Estéfanas. Él y su familia estaban disponibles. Con prontitud, al convertirse, decidieron servir en la congregación. Si sigues leyendo el pasaje, menciona que se han dedicado al servicio de los santos, hablando de Estéfanas y su familia. Es decir, ellos tomaron sobre sí mismos la responsabilidad de servir a los santos. Santos aquí se refiere a los cristianos, no a imágenes de yeso, ni palos, ni cosas semejantes. No, santo quiere decir separado. Por eso los cristianos eran llamados santos, porque se separaban de este mundo para servir a Dios. No les fue pedido, no se les impuso. Ellos se ofrecieron a servir a los santos, a los hermanos en la fe. Y Pablo menciona, se han dedicado. Nadie los consagró o los invitó a aquel servicio.
Apenas percibieron las necesidades de los santos, tomaron la iniciativa de servirlos. Y obviamente esta iniciativa fue bien recibida por Pablo y sus compañeros. No fue un acto de rebelión o de autoexaltación de parte de Estéfanas, de darse a sí mismo una posición en la iglesia. Lejos de eso, fue una disposición suya, de su familia, sincera. Estaba en el primer amor. Y muchas veces cuando estamos en el primer amor actuamos así. ¿Necesitas ayuda? Cuenta conmigo. Oye, vamos a hacer una vigilia en la iglesia. Oye, qué bueno, yo quiero ir. Pero luego nos empezamos a enfriar a medida que pasa el tiempo. Hay otros que no. Hay otros que cada día están en ese primer amor. Están como Estéfanas y su familia. ¿Necesitáis ayuda? ¿Vosotros, los santos, necesitáis algo? ¿Necesitáis ropa, agua? ¿Necesitáis una cama? Aquí estamos para serviros. No para ganar una posición en la iglesia, ni ser reconocidos como Ananías y Safira, que dijeron a los discípulos: hemos vendido todo, y se quedaron una parte. Intentaron engañar al Espíritu Santo y luego vino una sentencia. Intentaban agradar a los hermanos, Ananías y Safira, yo me los imagino, bueno, hacemos esto, nos quedamos con esto, y seguramente los hermanos en la congregación pensarían: ¡jo, qué majos son, qué buenos son Ananías y Safiras, que han dado todo al servicio de los discípulos, al servicio de la congregación! Mentira. Mintieron al Espíritu Santo, querían engañarlo, y luego vino una sentencia, y esa sentencia fue la muerte. Aquí Estéfanas y su familia no querían impresionar. No querían un liderazgo, querían servir a los demás. La pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros también a servir? Porque a veces servimos por interés. A veces hacemos las cosas por interés, para que nos den un reconocimiento, para que nos den la palmada de la espalda, que en muchas ocasiones, yo ya lo he dicho, viene bien. Viene bien que hagas un buen trabajo, no para que te vean, sino porque sale de ti, y viene bien que un hermano te felicite por tu trabajo, porque eso te anima. Porque sabes que no estás solo y porque sabes que el trabajo que tú has hecho para los demás ha sido de bendición. Esto muestra el espíritu de siervo que había en aquel hombre y en su familia, en Estéfanas. Piensa en un momento en las personas que trabajan contigo. ¿Cuántas necesidades logras identificar en su vida? ¿Cuántas personas perdidas, yéndose al infierno, has visto a lo largo de tu vida? Seguro que un montón. ¿Cuántos jóvenes perdiéndose en el mundo ves? Muchísimos. ¿Cuántos miembros de la iglesia están débiles en la fe? Están tristes, están apagados. ¿Cuántos matrimonios se deshacen? Seguramente que ves a muchos. ¿Cuántos están viviendo en el pecado y se autodestruyen? ¿Cuántos deprimidos y personas están vacías sin Dios? ¿Cuántos necesitados hay en el mundo? Muchísimos. ¿Y nosotros estamos haciendo algo por ayudar a esas personas? ¿Estamos haciendo como Estéfanas, poniéndonos al servicio de la congregación, al servicio de los santos? ¿Cuántos necesitan una palabra de vida? ¿Cuántos necesitan orientación? Que alguien les dé una palabra de consuelo, de ánimo. Hay muchos que dicen querer una oportunidad para hacer la obra de Dios. Otros incluso buscan otra oportunidad. Aquellos que la hacían y la dejaron de hacer. Pero con tanto por hacer en la iglesia y fuera de ella, por ejemplo en el ministerio donde nosotros estamos trabajando, en la ONG Remar, hay tanta gente que necesita ayuda. Hay tanta gente en el mundo sufriendo. ¿Cómo reclamar por falta de oportunidad? Lo que tenemos es que tener disposición. Disposición como Estéfanas, como su familia. Los que hablan así, los que quieren, yo quiero una oportunidad para demostrar lo que valgo. Tú lo que demuestras es que quieres una posición. Sirve al prójimo, sin buscar esa posición, sin buscar el reconocimiento, y ya el Señor te recompensará en lo público. Los que realmente quieren servir no necesitan una posición. La posición de Estéfanas vino después de consagrarse al servicio, no antes. Y fue solamente después de servir que Pablo respaldó el ministerio de Estéfanas y les pidió a todos que se sujetaran a él. Y la autoridad y la unción vienen después de servir, no antes. Por eso Jesús dijo que el mayor servirá al menor. Y no esperes ser llamado para servir. ¿Cómo es esto? No esperes ser llamado para servir. Leía esto
en internet y me llamó la atención. No esperes ser llamado para servir. Es decir, que tiene que salir de nosotros. Estéfanas se convierte a Cristo y lo primero que él hace y su familia es servir. Increíble. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Que estaba enferma, tenía fiebre. Cuando Jesús la sana, ¿qué hizo la suegra? Empezó a servirles, al momento. La suegra podía haber dicho, oye, estoy mala, me voy a recuperar, voy a descansar un poquito más. Recibe la sanidad y empieza a servir a Jesús y a la gente que estaba en esa casa. Estéfanas se convierte a Cristo y no deja para mañana el ir a la iglesia a servir. No, al momento empieza a servir. Hay dos tipos de personas que seguramente van a leer o van a escuchar este mensaje. Los que ya se han convertido y a lo mejor, si Dios lo permite, los que están escuchando este mensaje y es la primera vez que lo hacen y no son convertidos. Yo creo que esta es la pregunta que hoy el Espíritu nos hace a nosotros. ¿A qué estás esperando para servir a los demás? ¿A qué estás esperando para convertirte? Si ya te has convertido, ¿a qué estás esperando para servir? Estéfanas nos da una lección de servicio. Y no por buscar posición, reconocimiento, sino porque cuando tú te conviertes a Cristo, lo primero que haces es agradar a Cristo. Es agradar a Dios. Y el Señor luego te recompensa lo público. A veces nos pasa que hacemos trabajos y pensamos en que no vamos a ser vistos, en que no se reconoce nuestro trabajo. Yo me acuerdo una vez que, de hecho, di testimonio aquí en la radio y lo dije. Yo una vez, entrando en directo, lo presenté en un programa y dije, oye, ¿realmente estamos llegando lejos? ¿Realmente hay un fruto en la radio de lo que estamos haciendo? Y yo le preguntaba eso al Señor, Señor, ¿realmente hay fruto con el trabajo que estoy haciendo? Y me acuerdo que ese día me escribió una mujer anciana desde Barcelona. En Barcelona que no tenemos radio solidaria. No hay un dial de radio. Nos pueden escuchar solo a través de internet o a través de la aplicación. Y me escribió una anciana de 80 y pico años. Y me dice, hoy has compartido este mensaje de parte de Dios y en mí había depresión. Y gracias a ese mensaje, mi actitud ha cambiado. O sea, a veces pensamos que no estamos... que lo que hacemos no tiene un buen futuro, no va a dar buen fruto y de repente el Señor te sorprende. A veces pensamos que lo que estamos haciendo no llega a nadie, pero luego viene el Señor y utiliza a una persona y te dice, oye, gloria a Dios, has tratado un tema que necesitaba escuchar. Cuando te conviertes a Cristo, lo primero que tienes que hacer es servirle. No esperes a que te lleguen las cosas. Es como cuando vas a la iglesia y te cruzas de brazos esperando a que el Señor se derrame en la congregación, se derrame en la reunión. El Señor no lo va a hacer, porque tú tienes que mover el ambiente. Tú eres el que tienes que alabar y adorar al Señor para que Él se derrame. Y cuando nosotros nos convertimos, te volvemos a hacer la pregunta, ¿a qué esperas para servir? Hoy Estéfanas nos da un ejemplo, nos da una lección grande. Se convierten a Cristo, se hacen discípulos de Cristo y al momento sirven a los santos, sirven a los hermanos, sin buscar posición, solo para agradar a Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.